Buenos días, hermanos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, damos inicio a este solemne culto de adoración y les invitamos con sumo gozo, hermanos, a que participemos del alimento espiritual y sobre todo agradeciendo a nuestro Dios porque día a día suple nuestras necesidades. La palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, dice: En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Vamos a escuchar el preludio, himno 472, Crea en mí un limpio corazón, por parte de nuestra hermana Carla Santiago. Llamamiento a la adoración lo encontramos en el Salmo número 67, hermanos. Es una exhortación a las naciones para que alaben a Dios. La palabra de Dios dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos, Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Vamos a hacer la oración de ofrecimiento, hermanos. Señor y Padre nuestro, una vez más en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Padre, porque permites que tu palabra siga predicándose a través de este medio, Señor. Bendice a nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez, Señor. Pon en sus labios palabras de sabiduría y que ese alimento que tú nos vas a dar a través de él, Señor, nosotros tengamos la capacidad de discernir, Señor, de tomar las decisiones correctas en todos los ámbitos de la vida. Poniendo en tus manos todo esto, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén.
Es el momento de alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 402, Tu reino amo, oh Dios. Hermanos, es el momento de la lectura devocional. Lo encontramos en el libro de Ruth, capítulo 2, versículos 1 al 10. La palabra de Dios dice: Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas, y en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Fue, pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Booz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Amén. Es el momento, hermanos, de la oración de intercesión, y es por parte de nuestro hermano, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez. Buenas tardes, vamos a orar, hermanos, al Señor, a darle gracias por todas las bendiciones que recibimos de su parte, y vamos también a orar por las necesidades que tenemos cada uno en casa, confiando en el Señor siempre que Él es el que responde a lo que su pueblo necesita. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor,
Nos presentamos delante de ti, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia que desea caminar como tú nos indicas, Señor. Oramos para que tú perdones las faltas que hayamos cometido en ese tiempo, Señor, el día de hoy, ayer, en estos días, Señor Dios, creyendo en las promesas en el Evangelio, de que en ti hay salvación. También te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a sentir el perdón que tú tienes hacia nosotros desde las faltas, pero también que nos pueda dirigir, Señor, en cada uno de los actos que hacemos como cristianos, Señor. Te agradecemos porque en ti encontramos el perdón de los pecados. Asimismo también ponemos en tus manos la vida de los hermanos que se encuentran enfermos, que se encuentran en cualquier necesidad física, económica, espiritual, Señor, que tú les bendigas siempre, que tú les ayudes a cada uno de los hermanos que tienen esas necesidades, siempre creyendo, Señor, en tus bendiciones, siempre creyendo en que tú eres el que nos dice cómo caminar, Señor, de acuerdo a tu palabra. Por eso es que en ti confiamos y ponemos en tus manos a las personas, hermanos que se encuentran enfermos, a los familiares, que tú seas siempre dando la economía suficiente, Señor, para medicamentos, para todos los gastos, Señor. Así mismo también te damos gracias porque tú permites, Señor, el trabajo en las iglesias, Señor. Padre, estamos programando una apertura para el primer domingo de mayo. Ponemos en tus manos esta actividad. Siempre, Señor Dios, que tú nos sigas bendiciendo en cada una de las necesidades que tenemos, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, que se presenta delante de ti a través de este medio, que estamos orando como iglesia por cada una de las necesidades. Tú conoces, Señor, lo que nosotros nos hace falta, Señor. Y tú también conoces, Padre, lo que nos has dado, Señor. Quizá nos falte fe en cada uno de nosotros, nos falte confianza, Señor, en uno mismo. Quizá tengamos problemas de carácter. Oramos, Padre, para que cada uno de aquellos problemas que estén en nuestra vida, tu Espíritu Santo a través de la palabra siempre nos diga cómo se debe mejorar, Señor. Padre, bendice a tu iglesia, Señor. Ponemos en tus manos a las familias de Getsemaní, de todas las iglesias, que tú sigas bendiciendo, Señor, a los padres de familia, Señor, a los que tú has puesto como cabeza, como responsable en cada una de las familias. Bendícenos, Señor, como varones, como hombres que somos responsables ante nuestras casas, Señor. También asimismo ponemos en tus manos a toda la familia, las esposas, a los hijos, Señor, porque el hogar cristiano es importante, Señor, para tu reino, para tu iglesia. Oramos entonces para que siempre en los hogares cristianos nunca falte tu palabra, que siempre estés tú, Señor, delante de ellos, en medio de ellos, marcando el camino, y que nos marque siempre la gran necesidad de hablar el Evangelio en otras partes y sobre todo también transmitirlo, Señor, con nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque tu iglesia no descansa, Señor, porque tu iglesia sigue trabajando, tu iglesia te sigue adorando, sigue buscándote a ti, Señor, tu rostro a través de la palabra, de la oración. Y por eso es que te damos gracias, Señor. Es un día agradable para nosotros porque es un día que dedicamos para ti, para la lectura de la palabra, para la oración. Y te rogamos que tú te agrades con lo que te ofrecemos, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios con las estrofas del himno número 405, Unidos. Unidos, unidos,
Es el momento de los avisos, hermanos. Como bien ya hizo mención nuestro pastor, se tiene programado la apertura de los servicios en esta casa de oración el próximo domingo 2 de mayo. Desde luego, hermanos, haciendo hincapié en que si la situación de la pandemia se vuelve a salir de control, pues se tendrá que hacer un ajuste nuevamente, y desde luego a través de este medio les haremos de su conocimiento, hermanos. Se les recuerda asimismo que solamente podrán ingresar a la nave del templo 40 personas, por lo cual se les pide que aquellos que estén interesados en venir, en asistir, se pongan en contacto con la hermana Mara en horarios de oficina, que son lunes, miércoles y viernes, de 9 a 2 de la tarde, y para esos efectos pues se les solicita que con tiempo vayan agendando pues su asistencia a la casa de oración, y asimismo pues aprovechamos para que traigan sus ofrendas, que de una u otra manera algunos seguimos conservando en nuestras casas. También se les recuerda que el hermano Alejandro está asistiendo martes, jueves y sábado a esta casa de oración. Todo esto se les dice para los efectos de que si se ofrece algún comentario o cualquier otro asunto relativo con la iglesia, pues se puede acudir. Y también nuestro pastor, él acude de manera regular a esta casa de oración, y también para cualquier cosa, para cualquier asunto o necesidad, pues él recibirá con mucho gusto su llamada o su correo electrónico, como ustedes deseen ponerse en contacto. Es el momento, hermanos, de alabar a nuestro Dios con nuestras ofrendas. La palabra de Dios en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 10, dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Señor y Padre nuestro, tus hijos reunidos aportan un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Bendice estos dineros, Señor, bendice al dador alegre, bendice al administrador de las ofrendas, Señor, rogándote, Padre, que por aquellos hermanos que por situaciones de desempleo no puedan aportar, Señor, tú les proveas de un empleo, Señor. Gracias, Padre de amor, por esta bendición de poder ofrendarte, poniendo en tus manos todo esto, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es el momento de darle la lectura bíblica que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 43 al 47, el cual es el texto base para el mensaje que se titula La vida de los primeros cristianos, el mensaje de labios de nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez. Bueno, vamos a tener nuestra lectura para el tema del día de hoy. Ya dijimos el texto, ¿verdad? El libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, capítulo número 2. Y vamos a darle lectura. Ahí es que a mí me gustaría leer todo el capítulo 2, pero está muy largo. Pero bueno, vamos a leer a partir del versículo 40, hermanos, del capítulo 2, versículo 40 hasta el versículo 47. Hechos capítulo 2, versículo 40 al final del capítulo. La palabra del Señor dice: y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes,
y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Señor, te pedimos por tu palabra que tú siempre nos hables a tu iglesia, Señor, a través de tu Espíritu Santo, y que nos digas cómo tenemos que aplicar, Señor, esas verdades y cómo debemos apropiarnos, Señor, de tu palabra para nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar acerca de la iglesia cuando comenzó, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. La iglesia ya existía antes de la llegada de Jesús. La iglesia ya estaba antes de que Jesús llamara a los apóstoles, ¿verdad? La iglesia inició desde el libro de Génesis, capítulo 3, donde encontramos a Adán. Bueno, desde antes el Señor pone a Adán y Eva, y desde allí hasta nuestros días la iglesia siempre ha prevalecido. Y Dios ha permitido, ¿verdad?, que el crecimiento de la iglesia se dé de una forma a veces muy rápida, a veces muy lenta, de una forma en multitudes, como es el caso del texto que estamos leyendo. Pero el punto es que el Señor siempre ha estado con su iglesia y el Señor siempre ha permanecido dentro de ella y permanecerá hasta que venga Jesús por segunda vez. Bueno, estamos viendo nosotros en las formas en cómo la iglesia, ¿verdad?, se mantiene en su fe cuando el Señor está dentro de la iglesia, cuando Jesús está dentro de la iglesia con los participantes, entonces la iglesia es fortalecida. En el texto que estamos viendo, ¿verdad?, yo decía que sería importante leer todo el capítulo. Lo conocemos, ¿verdad? Conocemos la historia de lo que habla en el capítulo 2 y bueno, ocurren cosas importantes, ¿verdad? Tenemos que decir que el libro de los Hechos es el libro de los prodigios o de las manifestaciones de los hechos del Espíritu Santo realizadas por los apóstoles, ¿verdad? Todos los hechos, todos los acontecimientos, todas las cosas que hicieron los apóstoles, por eso se llama hechos, lo que hacen, ¿verdad?, del verbo hacer. Lo que hicieron los apóstoles fue a través del poder del Espíritu Santo. Y bueno, desde el capítulo 1 vemos en el libro de Hechos que el Señor Jesús asciende a los cielos. Es muy fácil verlo, ¿verdad?, porque tenemos la facilidad en nuestras Biblias que están separados los versículos con algunos subtítulos, que no se llaman subtítulos, tiene otro nombre, ¿verdad? Pero bueno, en el capítulo 2, después de que el Señor ya asciende a los cielos y los apóstoles llaman al apóstol número 12, ¿verdad?, porque Judas ya murió y uno tiene que reemplazarlo, eligen a Matías, y en el capítulo 2 viene un acto muy maravilloso para la iglesia. Se derrama el Espíritu Santo, es el cumplimiento de la profecía de Joel, capítulo número 2, y se cumple esta profecía, ¿verdad? Viene este derramamiento del Espíritu Santo en toda la iglesia y la iglesia entonces es partícipe de practicar, de enseñar el Evangelio en todas las naciones. Entonces, este primer milagro que ve la iglesia es un acto portentoso, ¿verdad? La llegada del Espíritu Santo. Ven de una forma milagrosa, conocemos el texto, cómo es que los apóstoles, los cristianos, comienzan a hablar el Evangelio en diferentes lenguas, ¿verdad? Dice en los versículos del capítulo 2 que mados, persas, elamitas, egipcios, muchos, 15, 16 idiomas fueron hablados ese día y la gente que no hablaba el griego ni el hebreo podían entender en su propio idioma el Evangelio. Eso es un acto muy portentoso, muy milagroso, es una maravilla del Señor. Después de esta maravilla del Señor, que es el derramamiento del Espíritu Santo, viene, ¿verdad?, el primer discurso del apóstol Pedro, que lo vemos a partir del versículo 14 del capítulo 2. Vemos un discurso muy largo en donde Pedro les da una cátedra, ¿verdad?, a los judíos, no solamente a los judíos, ya hay mucha gente que es gentil, que no es de nación judía, y ahí ocurre otro milagro portentoso. Se ocurre una obra también impactante a través del discurso que da el apóstol Pedro. 3,000 personas se convierten al cristianismo. Dice un historiador del tiempo que estamos hablando
no era judío, un historiador de otra nación, dice que por ese tiempo en Palestina habían cerca de 6,000 gentes que no pertenecían a la religión judía, es decir, en el área en donde donde está puesta nuestra escena, ¿verdad? En el templo de Jerusalén. Ahí en ese lugar eran cerca de 6,000 personas las que se encontraban, que no eran judíos. Entonces, si estamos hablando de una conversión de 3,000 personas al cristianismo, fue una conversión importante. La mitad de las personas fueron convertidas al cristianismo. Y entonces esta obra milagrosa que vio la iglesia también fortaleció mucho la fe. Entonces estamos considerando, ¿verdad?, los actos portentosos de Dios, los milagros de Dios. Ya hablamos de la ascensión del Señor, ya hablamos también del derramamiento del Espíritu Santo, y ahora entonces también ya comentamos acerca de que 3,000 personas fueron bautizadas. Y entonces es como comienza el versículo 41 que ya leímos. Dice el versículo 41, así que, cuando dice así que, tenemos que unir, ¿verdad?, todo lo que ya platicamos. Por eso es importante leer lo que dice antes el contexto y lo que dice después. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y todos ellos, todas las 3,000 personas y los 12 apóstoles y todos los que ya seguían a Jesús, que no solamente eran los 12, ¿verdad? Ya lo hablamos desde la entrada triunfal, que venían de Betania y de Jerusalén, y era una multitud grandísima. Bueno, aunada a esa multitud grandísima, seguidores de Jesús ya cristianos se unen, se suman 3,000 personas, era mucha gente. Era mucha gente. Y todas estas personas, ¿verdad? Dice el versículo 42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, la iglesia primitiva, hermanos, estamos hablando de los primeros cristianos, ¿verdad? Esa iglesia primitiva, la actividad, ¿verdad?, de la iglesia primitiva tenían dos características importantes. En primer lugar, que los creyentes, todos estos, no sabemos cuántos eran, pero sí eran más de 3,000, no sabemos cuántos, muchos. Todos ellos, en primer lugar, siguieron firmes, perseverando o siguiendo en la doctrina o en la enseñanza de los apóstoles. Eso es lo que dice el versículo. O sea, no se detuvieron estos hombres, no se emocionaron y dijeron, pues ya está llena la iglesia, ya llenamos 2, 3, 4, 5, 10 templos, vamos a descansar y no vamos a hacer nada. Al contrario, vieron su iglesia llena, vieron los templos llenos, porque seguramente muchos de ahí tenían que partir. Recuerden que estamos en el texto que estamos leyendo ahorita, estamos a los 50 días de que Jesús fue crucificado en la cruz. No estamos hablando del día de Pentecostés, esto ya falta, pero nos ubicamos en el tiempo. Son 50 días de que Cristo fue clavado en la cruz. Así que mucha gente que vino de muchas partes sigue todavía en Jerusalén, porque tenían que esperarse los 50 días para festejar la fiesta de el Pentecostés, que era otra celebridad. Así que todas estas gentes, cuando se convierten, tuvieron que regresar forzosamente a sus casas, ya convertidos al cristianismo. Y seguramente, no nos los cuenta con detalles, pero si leemos todo el libro de los Hechos, la iglesia creció y los templos fueron construidos y se llenaron. Y entonces, si los templos estaban llenos, tenían forzosamente que enseñarles la palabra. ¿Y qué es lo que iban a predicar? Lo que los apóstoles ya habían predicado. Eso es lo que ellos tenían que hacer. Por eso es lo que dice el versículo 42, que todos estos cristianos perseveraban en la doctrina o en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué es lo que enseñaban los apóstoles? Que en Jesús es la única salvación. Enseñaban todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Partiendo desde la gran historia del libro de Ruth, cuando esta mujer, siendo extranjera, se acerca a los campos de Booz, y Booz le ofrece, ¿verdad?, protegerla a ella. Y no es solamente el libro de Ruth, no es una historia de amor,
Sí, claro que está implícito el amor de Ruth y de vos, pero sobre todo el libro de Ruth nos habla acerca de la gracia que tiene Dios hacia la iglesia. Cómo es que Dios permite que a través de una mujer que no era judía, de una extranjera, como estos hombres, como estos 3000 que se acercaron a la iglesia, permite entonces que esta mujer tenga descendencia, ¿verdad? Y el nieto de esta mujer pues es el padre del rey David. Es decir, de esta familia de Boz y de Ruth viene la descendencia de Jesús. Y aquí vemos entonces la gracia que tiene el Señor, el amor que tiene Dios para con la gente, no solamente para un pueblo como los judíos, no, sino para todas las naciones. Sí, Israel fue una nación muy escogida, privilegiada por Dios, claro que sí, claro que sí, pero el día de hoy es una nación igual que cualquier otra ante los ojos del Señor. Y cuando venga Jesús por segunda vez, no van a haber galardones guardados especialmente para Israel, como lo dicen otras doctrinas. No, los galardones son para la iglesia en general. Romanos capítulo 9 nos habla muy claro acerca de esto, ¿verdad? Y del 9 hasta el capítulo 11 de la carta a los Romanos es muy importante que nosotros leamos estos capítulos, toda la carta, para entender, ¿verdad? Que nosotros como gentiles, como gentes que no somos judíos, somos insertados hacia la iglesia, ¿verdad? Que Dios escogió. Bueno, esta iglesia entonces es la misma del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento es una sola iglesia, es la misma en diferentes etapas, ¿verdad? Estos hombres entonces, cuando son convertidos, todos ellos siguen enseñando lo que los apóstoles estaban enseñando, ¿verdad? Y bueno, se comenta algo también importante en el versículo 42. Dice que aparte de que los cristianos perseveraban en la doctrina y la enseñanza de los apóstoles, también, bueno, dijimos que habían dos verdades importantes, ¿verdad? Que la iglesia primitiva tenía dos características importantes. Ya dijimos la primera, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y la segunda característica es que ellos estaban en comunión. Eso dice el versículo 42. Permanecían en comunión. Lo cual o sea, la comunión se define con el partimiento del pan y las oraciones. Así que los que recibieron, en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas dos actividades explican lo que es la comunión entre la iglesia. Y esto es interesante para una iglesia sana. Una iglesia sana deben todos los miembros de la iglesia participar, creer, enseñar una sola doctrina. Una sola doctrina. En una iglesia en donde hay dos doctrinas o tres o más, no es una iglesia sana. Y eso es responsabilidad de los líderes. Vamos a pensar que una iglesia, dice un predicador un domingo: hermanos, estamos seguros de nuestra salvación. Y estamos seguros que nuestra salvación no se pierde, porque la salvación Dios nos las da, nosotros no participamos en la salvación. Y todos dicen aleluya, ¿verdad? Y el siguiente domingo viene otro predicador de la misma iglesia y dice: hermanos, tengamos cuidado porque la salvación se puede perder, porque nosotros como seres humanos contribuimos a decidir si nos salvamos o no. Y esto es todo lo contrario. Entonces, ¿la iglesia qué va a decir? Pues, ¿a quién le creemos? Y tenemos que ir a la Biblia, ¿verdad? Para que todos digamos una sola cosa. O sea, si hay iglesias que creen que se pierde la salvación, bueno, pues ellos lo creen y que enseñen eso. Pero si hay iglesias que enseñan que no se pierde la salvación, pues sigue enseñando eso. Decía un pastor, y lo decía muy bien y a mí me gusta, él decía: mire, hermano, si usted llega a una iglesia, a la iglesia que sea, de cualquier denominación, usted llega a esa iglesia, lo primero que tiene que hacer es preguntarle a los líderes en qué creen, cuáles son sus artículos de fe. Tiene que hacer eso. Si usted ya decidió estar en la iglesia, tiene que preguntarle: hermano, enséñeme por favor en qué creen ustedes. Y los líderes tienen que decir: mire, hermano, pues creemos en esto y esto y esto y esto. Si usted está de acuerdo en lo que enseña esa iglesia, si está de acuerdo, quédese ahí, aprenda más y sea parte de la iglesia. Pero si no está de acuerdo, pues lo más sano es que usted se vaya de esa iglesia y busque una iglesia que crea en lo que usted cree, porque si no va a confundir a los demás. Y más si usted es un hombre o mujer que le gusta enseñar, no solamente aprender, sino enseñar, en algún tiempo usted va a estar en la posición de enseñar doctrina. Y si usted va a confundir a la gente,
vamos a ser piedras de tropiezo, y la Biblia no dice eso. Bueno, estos hombres, regresamos al libro de los Hechos, todos ellos creían lo mismo, todos creían lo mismo, exactamente lo mismo, ¿verdad? Y por eso es que Pablo, fíjense, estamos ya dijimos que a los 50 días estamos de que Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Bueno, 40 años aproximadamente, más o menos 40 años después, Pablo escribe exactamente lo mismo en la carta a los Efesios. Búsquela, por favor. Ahí más adelantito, Corintios, Gálatas, Efesios. Allí en la carta a los Efesios, busque el capítulo número 2 de la carta a los Efesios. Pablo le escribe a una iglesia que también tiene problemas, ¿verdad? Doctrinales y bueno. Y entonces él escribe y dice, Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 20, bueno, desde el 19, dice él: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Advenedizo quiere decir extraño. Entonces, así que ya ustedes no son extranjeros ni extraños o advenedizos, sino son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Le está hablando a los gentiles que ahora son cristianos. Versículo 20. Ustedes están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, sobre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Ustedes están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, a través de la doctrina, claro, no lo dice, pero es obvio, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, Pablo, después de 40, 50 años, sigue enseñando exactamente lo que los apóstoles estaban enseñando, lo que Pedro enseñaba, lo que Juan enseñaba. Usted recuerde que en el libro de los Hechos, capítulo 2, todavía Pablo es un jovencito, quizás es un niño, es un chamaquito todavía, es un niño chiquito. Tiene que pasar mucho tiempo hasta que Pablo sepa todo, sea Pablo el apóstol, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que tenemos que enseñar en nuestra iglesia? Sana doctrina, claro, ¿verdad? Y todos los que enseñamos en la iglesia, los que estamos en la escuela dominical, los hermanos que predican los miércoles, estoy hablando de Getsemaní, las hermanas que predican los miércoles, los hermanos que dan tema los miércoles, el pastor que da tema el jueves, los ancianos que predican los domingos, el pastor el domingo, todos debemos predicar la misma doctrina. Si usted detecta, hermano, hermana, y que no predicamos lo mismo, alguien de aquí, usted tiene la facilidad ahí en Facebook de hacer sus comentarios. ¿Sí está habilitado a los comentarios? ¿Están habilitados los comentarios? Ponga un comentario, a ver, el pastor dijo esto y luego un anciano dijo lo otro, y luego una hermana dijo lo otro y todo se contradice, si es que existe. Ayúdenos, porque debe de caminar sana la iglesia. Ya vamos a abrir, ¿no? Entonces tenemos que formarnos bien para permanecer juntos, unánimes, enseñando lo mismo. Y si nos falta, no que nos falta, no digo como duda, si nos falta, no, si nos falta aprender, yo me incluyo obviamente. Tenemos instituciones que nos pueden ayudar a aprender. Tenemos el Seminario Teológico Reformado de México, con maestros, muy buenos maestros de calidad. Todos los maestros de ahí tienen maestría, por lo menos. Somos una iglesia, hermanos, en donde tenemos que predicar el Evangelio y la doctrina bíblica, ¿verdad? Así que bueno, regresamos al texto. Estamos en nuestro texto y estamos usando ilustraciones de nuestra iglesia, de nuestra vida en la iglesia para poder coordinar este mensaje, ¿verdad? Y que sea un mensaje que para nosotros nos sirva, ¿verdad? No solamente como distracción, sino que nos sirva y que nosotros veamos realmente si estamos actuando de una forma bíblica en nuestra iglesia o no lo estamos haciendo. Si en nuestra iglesia estamos hablando 2, 3 doctrinas, hermano, lo lamento, pero no estamos actuando de una manera bíblica. Tenemos que actuar de una forma bíblica para que podamos guiar a los hermanos que vienen a esta iglesia o que nos escuchan por la internet, ¿verdad? Versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona. O sea, después de que las 3,000 personas o más vieron estas maravillas, el derramamiento del Espíritu Santo, que empezaron a hablar idiomas diferentes, el Evangelio, que se bautizaron 3,000 personas, que se convirtieron 3,000 personas, dice el versículo 43,
43. Y después de todo esto sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿De qué está hablando, verdad? No está diciendo el texto que la gente tuvo miedo, le tuvo miedo a Jehová, le tuvo miedo al Espíritu Santo. No, la palabra temor se puede traducir, ¿verdad? Otras versiones lo traducen y lo traducen bien como respeto. Entonces es un temor reverencial al Señor. Eso es lo que significa, ¿verdad? El temor es un respeto al Señor. Cuando la iglesia ve las maravillas del Señor, respeta al Señor. Y sobrevino respeto, ¿verdad? A todas las personas. Cambiemos la palabra temor por respeto. Y sobrevino respeto reverencial hacia el Señor a todas las personas. Las maravillas entonces que nos habla, ¿verdad? El versículo 43 y las señales milagrosas confirman esta veracidad de los apóstoles. O sea, ellos están viendo algo cierto. Los apóstoles, ya lo dijimos, ellos hicieron muchas cosas, hicieron muchas señales. Y ya dijimos que las señales son el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? No son de los seres humanos, sino del Espíritu Santo. Y así como ellos, como todos los apóstoles, hicieron muchas señales y maravillas, Cristo también había hecho muchas maravillas y muchos milagros y muchos prodigios. Y la gente también se convirtió al Evangelio, ¿verdad? No tanto por ver, o sea, de una forma visual, sino por quedar tan admirados de lo que ocurría, ¿verdad? Es porque dice la palabra que la gente no se convertía tanto por ver, sino por escuchar el Evangelio. Muchos de los israelitas blasfemaron en contra del Señor cuando estaban en el desierto con Moisés, y a pesar de que ellos vieron muchos milagros, muchos seguían sin creer tanto en el Señor. Así que la fe no es por el ver, sino la fe es por el oír. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? En el capítulo 10 de la carta a los Romanos, que la fe es por el oír, y el oír la Biblia, la palabra de Dios. Entonces la fe viene a través de escuchar. Bueno, sí son importantes todas las cosas que ellos vieron, claro que sí, porque fueron maravillas, fueron prodigios, pero esto fue solamente para que la iglesia fuera testigo del poder del Señor, para que la iglesia participara de lo que Dios hace, de lo que Dios siempre desea hacer. Así que, hermanos, entonces estamos ante una situación que ocurrió en la iglesia y que trajo mucha bendición para ellos. No solamente esto, no solamente era la pura emoción que tenían ellos. Cuando los judíos, cuando toda esta gente que estamos hablando en Hechos 2, vieron días antes que Jesús ya había sido crucificado, después que resucitó, estuvo 40 días con ellos, volvió a ascender a los cielos. Seguramente todos ellos pensaban que Jesús ya estaba pronto a regresar de una forma definitiva. Y entonces, como ellos tenían este concepto de que Jesús ya venía pronto, y si leemos las cartas de Pablo, de Pedro y de Juan, también nos hacen notar que Jesús ya viene pronto, ¿verdad? Pero bueno, no ha regresado el Señor Jesucristo, pero en el tiempo que ellos estaban, pensaban que Jesús ya iba a regresar definitivamente, iba a instalar su reino, etcétera, iba a traer con él el juicio. Y por eso es que en los siguientes versículos, en los versículos 44 al 45, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí mucho cuidado con el versículo 45, porque muchos pastores, muchas iglesias dicen: ahí están, hermanos, traigan sus propiedades para acá, para que se vendan y lo podamos repartir, y entre esa repartición pues yo estoy, ¿no?, ahí en primer lugar. No, este versículo 45, hermanos, si nosotros estudiamos todo el Nuevo Testamento, no se vuelve a repetir algo referente a lo mismo. Es decir, la iglesia que continuó después de los de Jerusalén, las iglesias de Filipo, de Éfeso, todas aquellas iglesias, las de Asia,
no hicieron esta práctica, no la repitieron. Entonces, este versículo no nos está hablando que la iglesia tiene que vender todas sus cosas, sus terrenos, sus propiedades, sus automóviles, y que lo traigamos y lo repartamos. No está diciendo eso, no es una doctrina. Así que no saquemos del contexto este versículo para querer hacer un pretexto, ¿verdad? Ellos estaban vendiendo sus propiedades, ya lo dijimos, porque veían la necesidad de cada uno de ellos, pero también porque ellos ya sabían que Jesús iba a venir, estaban seguros que Jesús iba a venir. ¿Se equivocaron? Sí, se equivocaron, ¿verdad? Porque Jesús no ha venido. Es como también ocurrió en la iglesia de Tesalónica. Los hermanos de ese lugar también pensaban, comenzó a entrar, se infiltró en la iglesia una doctrina que decía que Jesús ya estaba por venir, que en esos días Jesús ya iba a regresar por segunda vez. Así que ya no era necesario que trabajaran, que vendieran sus cosas, que únicamente se permanecieran en sus casas orando, ayunando, esperando a que Jesús viniera por segunda vez. Pablo entonces les escribe, ¿verdad? Y les dice que no, él no ha enseñado esto, y que nadie sabe la hora, nadie sabe. O sea, es interesante la carta a los tesalonicenses, ¿verdad? En el capítulo 4 Pablo les habla acerca de la segunda venida de Jesús. Dice que eso nadie lo sabe, va a venir de pronto, etcétera. Y dice por ahí entre líneas Pablo, pero muy firme, dice: el que no trabaje, que no coma. Porque ya todos en Tesalónica no estaban trabajando, estaban esperando a que les llevaran dinero, comida, etcétera, porque Jesús ya iba a venir. Hace tiempo, no tiene mucho, unos años, en una iglesia de acá de la Ciudad de México, no voy a decir cuál, pero lamentablemente ocurrió en una iglesia, una hermana, una misionera llevó esta idea hacia la iglesia. Yo fui testigo y el presbiterio fue testigo. Y estaba enseñando lo mismo, y la hermana ya estaba en su casa, su esposo ya dejó de trabajar, sus hijos, y se vistieron en serio con túnicas blancas, esperando así muy santos la llegada de Jesús. Pues no ha llegado, ya hasta se divorciaron sus hermanos, y yo digo, híjoles, ¿cuántas herejías hay en las iglesias de veras que se esparcen únicamente porque sacan un versículo del contexto y dicen lo que ellos quieren decir? Esto no es así. Todos tenemos que creer lo mismo en cuanto a la Biblia, ¿verdad? En cuanto a la palabra. Si usted quiere creer otras cosas en un partido político diferente al que yo creo, bueno, eso es trivial, eso no importa. Eso es otra cosa. Si usted le va a un partido de fútbol y yo otro, eso tampoco importa. Lo que importa es que en la palabra digamos lo mismo todos los que estamos dentro de la iglesia. Estamos hablando de esto porque queremos tomar como buen ejemplo a la iglesia primitiva. Y entonces es muy necesario que volteemos a ver qué es lo que dice la Escritura. Bueno, ellos estaban vendiendo eso, estamos en el versículo 45, que vendían todas sus propiedades y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto no es socialismo, hermanos, ni comunismo, no, tampoco. Porque igual también, ahí los de la Facultad de Filosofía y Letras, pues también ahí le mezclan, ¿no? sus doctrinas con la Biblia, y ya dicen, no, Jesús es igual al Che Guevara, el Che Guevara y Jesús son los mismos. Pues no, tampoco, ¿verdad? Entonces, no es socialismo, hermanos, esto, no es comunismo, ¿no? Y no lo es porque es un acto voluntario, En el socialismo, el comunismo no son actos voluntarios, ahí te lo quitan porque te lo quita el gobierno. Igual tampoco fueron distribuidos sus bienes equitativamente, sino que se ofrendaron para satisfacer las necesidades conforme éstas se iban presentando. Si fuera comunismo, si fuera socialismo esto de Hechos capítulo 2, entonces todo lo que se vendió se hubiera repartido en partes iguales, ¿no? De acuerdo al comunismo, el socialismo, no. Se tuvo ahí para cada una de las necesidades. Aquellos hermanos que no tenían necesidad, pues no, obviamente no recibieron nada y estaban contentos, no tenían por qué recibir, solamente aquellos que tenían necesidad. Estamos viendo características de la iglesia primitiva, hermanos. Versículo 46 y 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todas las actividades, ¿verdad?, que leímos, que están en el versículo 42 al 47, podrían marcar una tendencia quizá a separar a la iglesia cristiana de la iglesia judía. Sin embargo, ellos seguían perseverando unánimes cada día en el templo.
Es decir, no se separaron del judaísmo. O sea, el cristianismo, cuando nació el cristianismo, sí nació del judaísmo, pero ellos no hicieron su templo, ni se fueron. No, ellos siguieron en el templo de Jerusalén. Porque ellos se sabían que son una sola iglesia. O sea, no son dos iglesias, no es una sola iglesia. Y permanecieron juntos en el templo. Entonces, uno de los subtemas del libro de los Hechos es el regocijo. El regocijo. Porque una iglesia victoriosa es una iglesia que se goza. Y estos hermanos se gozaban porque tenían victoria en el Señor. Esto se menciona en los versículos 46 y 47, que ya leímos, ¿verdad? Dice el versículo 47, alabando a Dios, gozosos, claro, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, con todo el pueblo. Y el Señor, fíjense cómo Lucas da un informe a la iglesia, ¿verdad? Es Lucas el que está escribiendo, ¿verdad? Lucas da un informe a la iglesia y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Está informando, ¿verdad? ¿Cómo va la iglesia? No, pues ya se fueron 2 familias, ya no se congregan. ¿Cómo va la iglesia? No, pues ya, no, estamos en el culto de más 10 hermanos. No, aquí Lucas dice que crecía la iglesia, y crecía porque estaban juntos, porque participaban de la misma doctrina, y eso es, hermanos, créanme, muy sano, de verdad. Es extremadamente sano, hermano, que nada más se hable una sola doctrina. Lucas dio muchos informes, ¿verdad? Dio muchos informes, y ya dijimos, este es el primero que está dando, en donde dice que cada día otros eran salvos. Así que la iglesia creció muy rápidamente desde el principio. Y esto para nosotros, hermanos, nos puede dejar muchas enseñanzas, definitivamente. Hemos tenido un tiempo de alejamiento de nuestra iglesia, porque la iglesia no es el edificio, eso lo sabemos. El edificio es el templo, hay que cuidarlo, claro que sí. Pero la iglesia somos nosotros, somos las personas. Y hemos tenido este alejamiento. Quizá nos hemos comunicado vía electrónica, pero hemos estado alejados. Y ahora que pues estemos de regreso, hermanos, si Dios lo permite, en el tiempo que el Señor lo permita, algún día vamos a regresar, en algún mes vamos a regresar. Y entonces es importante que todos nosotros volvamos a reiniciar las actividades de una forma sana, unánimes, hermanos, juntos. Nuevamente les vuelvo a decir, y no, cuando lo digo, no lo digo como para despedirme, no, yo lo digo porque es la verdad. Los pastores se van, hermanos, después de 5, 10, 15, 20 años, bueno, se van, pero las familias se quedan en la iglesia. Ustedes se quedan en la iglesia Getsemaní, ustedes se quedan en la iglesia de Jojutla, en la iglesia de Jutepec, en la iglesia de Tamaulipas, de Acapulco, en todas las iglesias. Las familias permanecen, y las familias son las que deben de estar juntas, unánimes, compartiendo el pan. Aquí no hablamos, ¿verdad?, de las fiestas ágapes de que se menciona, ¿verdad? Unas fiestas santas, unas fiestas donde se celebraban después de tener Santa Cena, se quedaban un poco de tiempo las familias para comer, para platicar, y eran reuniones sanas en donde se fomentaba la unidad. Fomente la unidad en su iglesia, hermano. Fomente la unidad, haga la unidad con las personas que están en su iglesia. No esperemos regresar nada más para algo, para seguir una rutina religiosa de venir cada domingo, ya nos vamos, el culto, mi ofrenda, oro, canto y me voy y me comporto como yo quiera. No, es ese tiempo que hemos estado separados, a solas en nuestra casa, muchos de nosotros solos, quizá en nuestro cuarto, en nuestra sala, donde estemos. Nos ha servido de mucha reflexión. Regresemos a la iglesia, quien esté como pastor, quien esté como líder, quien esté como anciano, como diácono, quien sea, hermano, usted es la familia, usted es miembro de Getsemaní, usted es miembro de aquí de esta iglesia. Regresemos a nuestra iglesia para trabajar juntos. Este es el ejemplo que tenemos. Tenemos que ver esos ejemplos. Y sí se puede, claro que se puede, porque el Señor estuvo con esas personas, con Pedro, con Juan, con Santiago, con todos ellos. Y con todos los convertidos. También estuvo el Espíritu Santo y también está con nosotros. También, de la misma forma.
pero también es el mismo Señor, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo el que está con nosotros. Y eso es lo que nos hace a cada uno de las familias estar unidos en nuestra iglesia. Hermanos, usted tome el consejo pues un pastor, hermanos, que ya estuvo con ustedes 5 años, que los conoce, que me conocen, y pues tome ese consejo, haga la unidad, de verdad, haga usted la unidad con su hermano. Ahora que regrese, si a una hermano no se lleva usted muy bien, pues dele un abrazo, invítele un café en el Jarocho, hable con él, platique. No sabemos cuándo nos vamos a ver. Hay hermanos que ya no los vamos a ver, porque partieron ya al Señor. Ya físicamente no los vimos. Cuando regresemos, hermano, abrace a su hermano, abrace al anciano, al diácono, al hermano Alejandro, al hermano guardatemplo, al hermano secretario, al pastor, para que estemos juntos y podamos hablar y decir que somos una iglesia triunfante, una iglesia unida en el Señor. El himno que se entonó, unidos, vuelva a entonar en su casa y habla verdades importantes para la iglesia. Cristo quiere que estemos unidos. El Señor desea que estemos unidos, que su iglesia hable una sola doctrina, que su iglesia se ame, que participe de las fiestas ágapes, que se den besos santos. Eso decía el apóstol Pedro, ¿verdad? Despídanse con un ósculo de amor. Lo dice muy romántico el apóstol. Despídanse con un beso santo, con un beso limpio, sin ninguna mala intención, con un abrazo, con un saludo de manos. Que sea fraterno. Eso es lo que desea el Señor. Y bueno, pues oremos al Señor para que Dios permita esto a nosotros y que nuestro regreso al templo de Getsemaní sea el 2 de mayo, como ya está programado, o cuando el Señor así lo designe. Si el Señor designa que después, pero algún día vamos a regresar. Vamos a orar por este regreso, hermanos, y por el amor y que debe existir en la iglesia. Señor, te damos gracias nuevamente, gracias porque tú permites que en tu iglesia, Señor, podamos recordar las formas en cómo tu pueblo se ha amado en otros tiempos, Señor. Siempre ha habido dificultades doctrinales, Señor, de empatía, etcétera, pero tu Espíritu Santo también siempre ha existido, Señor, y tu Espíritu Santo es el que hace la diferencia entre los rasgos de carácter de una persona y de otra. Tu Espíritu Santo es quien hace la diferencia entre puntos doctrinales, Señor. Tu palabra no se equivoca y solamente hay una verdad. Ayúdanos, Señor, a conocer esa verdad. Ayúdanos si hemos estado equivocados, a que podamos descubrir, Señor, los errores que tengamos en cuanto a la doctrina que profesamos, Señor. Y te rogamos en el nombre de Jesús que tú permitas un regreso pronto, Señor, a nuestros templos, con el afán siempre, Señor, de aprender de tu palabra, de bendecir tu nombre, Señor, de que tú seas alabado, de que nuestro templo esté abierto para que aquellas personas que no te conozcan, puedan entrar, Señor, al templo y puedan escuchar tu palabra, el Evangelio, y puedan ser convertidos a ti, Señor. Señor, que el trabajo en tu iglesia no pare, Señor, que las enfermedades no nos detengan, que las enemistades tampoco, Señor, sean obstáculo para que tu iglesia se cierre. Ayúdanos siempre, Señor, a caminar. Permite en cada uno de los líderes de nuestra iglesia Getsemaní a que seamos responsables, Señor, y estar en los templos cuando se abran, Señor. Que estemos al frente, Señor, de nuestra iglesia. La iglesia nos ha puesto como diáconos, como ancianos, como pastores. Ayúdanos a nosotros y haznos responsables. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo no nos deje tranquilos, no nos deje en paz, y que nos ponga en los líderes sobre todo esta gran responsabilidad de estar dentro de tu iglesia, asumiendo cada una de las necesidades que tu iglesia tiene. Señor, ya vimos en el pasaje que tus apóstoles eran los responsables de enseñar tu doctrina. Ayúdanos a nosotros como líderes. No somos apóstoles, ni tenemos ese rango, Señor, de apóstoles, ni somos ungidos como ellos, pero somos cristianos. Tú nos has puesto en la iglesia. Y si tú nos has puesto en la iglesia, Señor, tú nos respaldas, y eso es lo importante. Así que oramos, Padre, para que el regreso a la iglesia, al templo, sea de una forma bien consciente en cada uno de nosotros, líderes y congregantes, Señor, y que cada uno asuma su responsabilidad, la principal, adorar tu nombre, bendecir tu nombre, hablar el Evangelio, ayudar a los hermanos en cualquier necesidad que tengamos. Señor, tu palabra nos dice que todas estas gentes fueron ejemplo y veían las necesidades de todo el pueblo. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú capacites a tu iglesia siempre, Señor, y que juntos salgamos unidos siempre como tu iglesia para que enfrentemos, Señor, cualquier vicisitud que podamos enfrentar o tener,
y que salgamos triunfantes siempre en tu nombre. Oramos por la gente nueva, por la gente que está conociendo del Evangelio, Señor, para que tú siempre les bendigas, Señor, en cada una de sus necesidades. Hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.